Doy las gracias expresamente por esta deferencia de acompañarnos en el día de hoy y, por supuesto, le doy la bienvenida a esta facultad que ha sido la suya, porque, como saben, es una facultad que conoce bien y estoy seguro que está contento de volver otra vez a ella y, bueno, le reitero que esta sigue siendo su facultad y lo será mientras tanto lo considere oportuno. Y antes de dar la palabra al profesor Juan Antonio Vega, voy a hacer una pequeña sinopsis, un breve resumen de tu trayectoria profesional. Carlos Cuerpo Caballero nació en Badajoz, es paisano nuestro. Es licenciado en Economía, como ya dije anteriormente, por la Universidad de Extremadura, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por la London School of Economics. En 2008 ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y desde diciembre de 2023 ocupa la cartera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España. Antes de su nombramiento como ministro, ha desempeñado altos cargos en el Ministerio, como son director general de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital entre febrero de 2020 y agosto de 2021 y secretario general del Tesoro y Financiación Internacional entre agosto de 2021 y diciembre de 2023. Bajo su dirección, en estos cargos, se han elaborado las previsiones macroeconómicas oficiales del Gobierno relativas a la economía española que acompañan a los presupuestos generales del Estado, al plan presupuestario y al programa de estabilidad. Asimismo, desde su dirección se han realizado análisis y desarrollado herramientas que han servido de apoyo esencial en el diseño e implementación de las medidas de política económica adoptadas como respuesta a la pandemia por la COVID-19. Entre 2014 y 2020 desempeñó su actividad profesional en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, primero como subdirector de Endeudamiento Público y después como director de la División de Análisis Económico, liderando durante dicho periodo el trabajo relacionado con las previsiones macroeconómicas y la sostenibilidad de la deuda pública. Entre 2008 y 2011 ejerció como analista en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, asumiendo responsabilidades relacionadas con la modelización y estimación del impacto de medidas de política económica. En la etapa 2011 a 2014 trabajó como experto nacional en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en la Comunidad Europea, desempeñando responsabilidades relacionadas con el seguimiento y el análisis del mercado inmobiliario y con patrones de endeudamiento del sector privado, en el marco del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos. Muchas gracias, ministro, y espero que todos disfrutemos de este intercambio de opiniones y de la experiencia que el señor ministro nos va a contar en su presencia hoy con nosotros. Ya cedo la palabra al profesor Juan Antonio Vega, que dirigirá una pequeña locución. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentísimo señor ministro, excelentísimo y magnífico señor rector, autoridades institucionales, autoridades académicas, estimados alumnos, queridos amigos y compañeros de nuestra facultad. En esta hermosa mañana, en primer lugar, indicar mi agradecimiento a las distintas autoridades por permitirme dedicar unas palabras para presentar a nuestro ilustre invitado. Es un verdadero honor para mí dirigirme a todos ustedes hoy para destacar y elogiar a nuestro querido amigo Carlos en este acto oficial. Los buenos economistas, los mejores economistas, se tienen que mover entre un conocimiento profundo de la disciplina y un mejor conocimiento de las personas. El éxito en la economía no solo se basa en la interpretación de datos y modelos teóricos más o menos abstractos, sino también en la capacidad de comprender cómo las decisiones económicas afectan a la vida cotidiana. Enseñamos en el aula que la economía es una ciencia social, y es cierto. Es una materia que habla de las personas, de sus gustos, de sus preferencias, de sus empleos, de sus ingresos, es decir, de su día a día. La forma en que las personas vivimos, trabajamos
y planificamos nuestro futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque Carlos, además de conocer muy bien la economía española, también es un auténtico experto en comprender las motivaciones, preferencias y limitaciones de las personas, lo cual es esencial para diseñar políticas económicas efectivas y socialmente responsables. Para que se me entienda mejor, os mostraré una pequeña parte de su currículum, pero desde un punto de vista más personal, si queréis más cercano. Hace unos 20 años, Carlos estaba como vosotros ahora. Entonces las clases tenían más de 100 alumnos. Recuerdo bien que se sentaba siempre al final del aula y recuerdo también bien que no paraba un segundo. Tras graduarse, ni que decir tiene con unas notas espectaculares, pronto empezamos a trabajar juntos. Formamos un grupo muy compacto, el profesor Luis Murillo, Carlos y el que os habla. Empezamos con becas en proyectos de investigación, trabajamos los tres codo a codo. Proyectos en sanidad para la Junta de Extremadura, proyectos en educación para la universidad, proyectos en energía para grandes compañías eléctricas. Tras esta etapa, nuestro invitado decidió dar un giro copernicano a su formación. Decidió que haría un máster. El máster que eligió, ya lo ha comentado el señor rector, es el de Economía en la London School of Economics. Para los que no lo conozcáis, por sus aulas han pasado jefes de Estado, premios Nobel, premios Pulitzer, multimillonarios Forbes e infinidad de ministros de Economía. Él me ha dicho muchas veces que ese año de Inglaterra le marcó claramente profesionalmente, y no es para menos. Como vais viendo, siempre ha sido una persona muy inquieta. Al volver de Londres, dio un nuevo giro a su formación y nos contó que haría oposiciones. Por supuesto, eligió las oposiciones más duras y selectivas que hay en el ámbito de la economía en nuestro país, las de técnico comercial del Estado. Las oposiciones le duraron poco más de un año. Y podríais pensar, con todo lo que llevaba encima se quedaría quieto. Pues no. Entonces arrancó con la tesis doctoral, ya trabajando en la IREF. Ahí se nos escapó, la hizo por la Universidad Autónoma. La tesis la desarrolló sobre una de las ramas más complejas de la economía, ciclos económicos. Por supuesto, con la máxima calificación posible. Y luego llegó su andadura profesional, director general de Política Macro, secretario de Estado de Financiación Internacional y ministro de Economía. Carlos, nuevamente vuelves a tener una tarea apasionante por delante, un reto enorme, pero muy complejo. Si quieres, considera un par de comentarios para tu nueva tarea. Desde el punto de vista más teórico, sabes muy bien que los economistas hemos tenido unos errores económicos enormes en los últimos años, sobre todo por parte del neoliberalismo. Hemos pecado claramente de falta de humildad o de soberbia. En algunos casos de forma directa, en aspectos de regulación, y en otros siendo demasiado flexibles en las interpretaciones de trabajos con poca o escasa evidencia empírica. Desde el punto de vista más práctico, crecimiento del PIB, sin duda, claro, pero que este crecimiento sea un poco más sostenible, que genere una menor desigualdad de renta y riqueza y, si es posible, que esté geográficamente bien distribuido. En mi opinión, sería más deseable, aunque todo ello implique tal vez un poquito menor de crecimiento. Para terminar, si nuestro invitado nos enseña algo esta mañana, es que desde una universidad pequeña como la nuestra se puede llegar a cualquier sitio. Insisto, Carlos hace 20 años es cualquiera de vosotros ahora, en las mismas sillas, en las mismas aulas. Él ha demostrado que si tenéis empuje, si tenéis fuerza, si tenéis ganas, podéis obtener lo que queráis. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor. Doy la palabra ahora al señor ministro de Economía, Comercio y Empresa. Bueno, muchas gracias. Esto tengo que remontar, porque luego las emociones son lo que son y hay que remontarlo. Y la verdad es que yo me siento más reflejado en ellos, a lo mejor, que ellos en mí a estas alturas. Yo creo que mi sensación es que a lo mejor pertenezco todavía, soy joven, al otro lado,
y me gustaría dejarlo claro, que no parezca lo contrario, porque hay un elemento de, antes de empezar con mi charla, de que estamos continuamente aprendiendo, ¿no? Y esto será también parte de lo que comentaré ahora, de la sensación de que esto no es una etapa final de una carrera profesional, al contrario, sino que es otro paso más. Es un trabajo apasionante, pero es otro paso más en el cual ya comentaremos y seguro que alguien lo preguntará. Estoy aprendiendo ya muchísimo en este mes que llevo al frente del Ministerio de Economía. Vuelvo a casa, lo habéis dicho, y es un enorme placer estar en la facultad. Son muchos días por los pasillos, en aulas sobrepobladas. Estábamos hablando de otra época, en la cafetería, por supuesto, en una facultad en la cual pues fui feliz. Fueron 5 años, ahora ya son menos, pero la verdad es que para mí es un enorme placer y siempre llevo a la facultad conmigo, siempre llevo a la Universidad de Extremadura y allí donde puedo lo señalo. Y también creo no solo que hay algo de la facultad en mí, sino que yo dejé también algo, ¿no? Esto es una buena simbiosis durante esos años. Y, por supuesto, un placer ver a tantos amigos, ¿no? Lo citabas tú, Juan, está Luis, está Agustín, hay mucha gente aquí, hay muchas caras conocidas, juego en casa, con lo cual este va a ser, sin duda, el mejor viaje de todos los que voy a hacer a lo largo de la legislatura. Y también es viernes, última hora, tanta gente, o sea, es de agradecer. Habéis hecho una muy buena convocatoria, no sé cuántos correos electrónicos, cuántas llamadas, pero os lo agradezco. Cuando estábamos dándole una vuelta a qué podía contar y qué podría interesar, ¿no?, a los alumnos, quizá el punto de partida esté relacionado con algo que señalabas tú, Juan. Tú hablabas de la dificultad en las previsiones, ¿no?, de la necesidad de cierta humildad, y es que es cierto que estamos en un momento de cambios, de enormes cambios en nuestras economías, pero en nuestra vida en general. Estamos en un momento de incertidumbre, cambia el entorno laboral, cambian las aptitudes necesarias de los trabajadores, de los jóvenes, para poder progresar en su trabajo, están cambiando las formas de relacionarnos, está cambiando el propio planeta ante nuestros ojos, ¿no? Cosas que hasta hace poco nos podían parecer impensables. Pues bien, a estas nuevas generaciones les toca convivir con esa incertidumbre, les toca convivir con ese cambio. Y en parte yo creo que todos tenemos que ser conscientes y entender que es normal que haya cierto desasosiego, ¿no?, asociado a esta incertidumbre. Pero yo quería darle la vuelta a este punto, porque yo creo que los grandes cambios son momentos de grandes oportunidades. Momentos de grandes oportunidades también, por supuesto, para las generaciones jóvenes, que tenéis que saber aprovecharlas y sacarles el máximo partido. Y en ese sentido yo creo que es el momento perfecto precisamente para lanzarse a la ola del nuevo cambio. Y estáis también, lo decía Juan, que seáis conscientes en un sitio perfecto para hacerlo y desde el cual podéis alcanzar cualquier tipo de objetivo o cuota. Una de las grandes ventajas, tengo pocas, pero una de las ventajas del cargo, tengo pocas y es verdad, no os sorprendáis, es poder hablar con gente muy interesante, es tener acceso a líderes, empresarios, trabajadores, académicos en todos los campos, que son los que están llevando, diríamos, moviendo la frontera del pensamiento. Y yo lo que suelo hacer normalmente es preguntar. Entonces, una de las preguntas tradicionales es, oye, ¿qué van a necesitar las siguientes generaciones a partir de ahora?, ¿no? Porque siempre teníamos, o por lo menos yo recuerdo en mi época, oye, tienes que saber idiomas. Luego ya vino, no solo tienes que saber idiomas, sino, pues además de inglés y francés, resulta que chino va a ser esencial. Luego, no, es que tienes que programar. Además, íbamos poco a poco añadiéndole aptitudes a lo necesario, estrictamente necesario. Pero estamos en un momento, como decía antes, de cambio, y sí que me gusta hacer esta pregunta más abierta, ¿no? ¿Qué van a necesitar las nuevas generaciones en un momento en el cual, pues, la inteligencia artificial, entre otros grandes cambios, es ya parte de nuestro día a día?
Y voy a relataros o a poneros aquí también para vuestra reflexión y la reflexión colectiva algunos de los elementos que creo más interesantes que me han venido también comentando en distintas reuniones. El primero de ellos, y yo creo que es un elemento quizá más general de reflexión, es que hasta ahora quizá los mejores trabajadores, aquellas personas que progresaban más, eran los que eran capaces de resolver problemas, ¿no? El problem solving, que se llama. Es, si tú eres capaz, ante cualquier circunstancia, de ceñirte a las restricciones que tienes, operar con tus recursos y dar un buen resultado, pues esto hacía de ti una persona válida y, por lo tanto, te permitía avanzar y progresar en tu trabajo. Pero esto está cambiando. Ahora vamos a tener actores, en este caso la inteligencia artificial, que va a ser capaz de resolver problemas mejor y más rápido que cualquier ser humano. Entonces hay que adaptarse. No podemos simplemente pensar en el efecto negativo que esto pueda tener para el empleo, sino cómo podemos nosotros complementar este tipo de cambios y precisamente adaptarnos y aprovecharnos de ellos. Hay que cambiar de ser capaces de resolver problemas a ser capaces de identificar los problemas correctos que hay que resolver. Y ese elemento yo creo que es un cambio de mentalidad para el cual efectivamente las nuevas generaciones están más que preparadas. ¿Cómo nos adaptamos precisamente a ser capaces de identificar hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos, hacia dónde hay que dirigir la tecnología? Hay una serie yo creo que de cambios mentales también que tenemos que hacer todos. El primero es abrazar la complejidad. Este es un elemento donde en esta facultad a lo mejor es difícil de trasladar y alguno dirá, pues no es lo que me dice mi profesor, porque hay que simplificar, los supuestos tienen que ser sencillos, el modelo tiene que ser entendible. Muy bien, la economía tenemos que ser capaces de simplificarla para representarla, pero el mundo que tenemos es un mundo complejo y es un mundo en el cual efectivamente tendemos a sobresimplificar y hay que entender estas complejidades sobre las cuales tenemos que trabajar para luego no llevarnos sorpresas o frustraciones, ¿no? Cuando creemos que efectivamente un resultado simple de un modelo lineal tiene que ser lo que suceda en la realidad y efectivamente estamos en un mundo no lineal y además con un elemento sistémico importante. Cuando miramos las cosas a modo de nicho, pues efectivamente hay relaciones aquí que tenemos que seguir considerando. Otro elemento importante es mirar a otras disciplinas. Aquí los economistas pecamos de soberbia muchas veces. Cuando llegó la pandemia, ¿quiénes eran los que mejor analizaban la pandemia? Por supuesto, los economistas. Cuando llegó la crisis de Ucrania, ¿quiénes eran los que mejor entendían la crisis energética? Los economistas. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento de abrazar otras ramas, ¿no? Pues desde psicología social, rama sociológica, filosofía, hay una gran cantidad de ramas que nos permiten enriquecer, ¿no? Precisamente esta aportación que podemos hacer los economistas. Otro punto que señalaba Juan es la empatía. Tenemos que ser empáticos no solo en la vida personal, sino también en la vida profesional. Llega un punto en la vida profesional donde la capacidad, diríamos, analítica... ¿Soy yo? La capacidad profesional, diríamos, se da por supuesta. Es un mínimo que se te exige. Y tienes que ir más allá de eso. Tienes que ser capaz, efectivamente, de trabajar en un entorno donde necesitas ese componente emocional, donde necesitas colaborar, donde necesitas trabajar en sistemas, aquí de nuevo también. Y es más, cuando tienes que aplicar esa empatía a la utilización de los medios tecnológicos. Hay una rama entera que se está abriendo ahora que es la programación empática, que podría parecer dos palabras que jamás deberían ir juntas, ¿no? Pues bien, yo creo que este elemento es otro elemento en el cual tenemos que seguir trabajando. Y el último quizá, y el más importante, es la humildad, que señalaba Juan también, en el sentido de ser conscientes de que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Esto es un camino, y más hoy en día, donde el mundo está, como decía antes, cambiando tan rápido. Yo no puedo dar por supuesto que las capacidades o las aptitudes, los conocimientos que tengo hoy me van a servir en los próximos 20 años. Eso es algo que tenemos que olvidar, y no pasa nada.
no pasa nada porque la parte bonita de esto es que seguiremos aprendiendo y que nos seguiremos adaptando. Con lo cual, que no penséis que una vez terminada, a lo mejor esto no debería decirlo, la carrera ya se ha terminado ese punto de seguir formándose o de seguir aprendiendo, porque es algo que tiene que seguir con vosotros y eso será desde luego una buena señal. Mensaje de cierre, quizá. Tiene que ser un mensaje de motivación, de optimismo. Aquí no sé si lo conseguiré porque es viernes, como decía, pero remover un poco esas ganas, ese espíritu de ambición por progresar, por ser conscientes de que la carrera, los estudios universitarios os abren puertas. Al final, para mí esa es quizá una analogía muy sencilla, ¿no? El salir de aquí o el venir aquí y estar en contacto con el departamento de macro me abrió puertas, me abrió la puerta de ir a hacer un máster a Londres. Hacer un máster en Londres me abrió de nuevo, aparte de la mente, me abrió otras muchas puertas y así poco a poco vamos siendo capaces de apalancarnos, ¿no?, en cada uno de los pasos precedentes para poder ir accediendo y abriendo y cruzando nuevos límites. Pero no hay que olvidarse de disfrutar. Yo creo que eso es otro punto importante porque, y aquí también es el final de la reflexión, da un poco de vértigo volver aquí después de 20 años, 21, sobre todo porque ya han pasado 21 años desde que terminé la carrera, ¿no? Esta sensación de que no te has enterado, ¿no? Y empiezas, de repente te paras a pensar y ha pasado todo ese tiempo y es el otro mensaje que quiero trasladar también, que no dejéis pasar sin desde luego aprovecharlo al máximo para que, y es lo que queremos todos, dentro de 20 años yo estaré allí de nuevo, espero, y muchos de vosotros estaréis aquí, desde luego destacando vuestra experiencia y yo aplaudiendo a rabiar. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por las palabras y por la motivación y por las consideraciones que nos ha transmitido. Ahora se abre un turno de debate y de intervenciones con el ministro y va a moderar el debate el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el profesor Luis Mariñita. Muy bien. Bueno, pues muy simple. Simplemente levantar la mano, por favor, quien quiera hacer una pregunta. Tenemos un tiempo limitado, pero intentaremos elegir de la manera más justa posible, pero quien quiera hacer esa pregunta al señor ministro, al final se puede quedar aquí, que esa pregunta va a ser grabada o va a ser anotada y se le va a trasladar para que responda por otra vía. Por tanto, nadie se va a quedar sin respuesta. Sí es cierto que algunos se quedarán sin respuesta presencial inmediata. Por tanto, empezamos cuando quieran. La primera cuestión. ¿Se ha entendido? ¿Se ha oído? ¿Cree usted que la inteligencia artificial va a sustituir el trabajo de los economistas? La inteligencia artificial va a cambiar el trabajo de los economistas, eso sin duda. Y por eso decía, y ahí tenemos que ser todos conscientes, de que tenemos que empezar ya a utilizarla y a adaptarnos a los cambios que trae, porque son cambios, muchos de ellos muy buenos. Hay desde cosas muy pequeñas, como por ejemplo manejar el correo electrónico, que ahora os puede parecer algo que no tiene ninguna importancia, pero en el día a día, cuando estéis trabajando, puede llegar a suponer un engorro precisamente para poder realizar otro tipo de tareas, ¿no? Pues desde estas tareas más rutinarias a tareas de gestión de documentación o incluso tareas de resolución de problemas, como decía antes. Y ahí hay que ser capaces de ver dónde está el valor añadido que podéis aportar. Y ahora hay una profesión nueva, ¿no?, que se está desarrollando, que es la de los prompters, es decir, los que saben hacerle la pregunta correcta a la inteligencia artificial. Y ahí, si habéis empezado ya a utilizar algunas de estas aplicaciones, hay algunas, por ejemplo, que tú le das una frase introductoria y te hacen un cuadro asociado o una imagen asociado a ella. Y ves el impacto que tiene que vayas metiendo ciertos matices
en la orden que le das a la máquina para el resultado final. Pues bien, todo este tipo de tareas son los ajustes que vamos a tener que hacer, que vais a tener que hacer también. Arriba, por favor. Allí. Claro. Bueno, Las dos cosas, pues estoy... no lo había visto, chica. Nosotros llevamos poco tiempo, o relativamente poco tiempo, estudiando temas económicos y todo lo vemos desde una posición muy lejana y no entendemos muy bien cómo a nivel político se llevan las medidas económicas o cómo se aplican esos conocimientos que damos. Pero actualmente las políticas que está dando la Unión Europea para la agricultura y los problemas que están surgiendo, desde el punto de vista económico, usted que entiende mucho más que nosotros, ¿cómo se podrían a lo mejor a primera instancia solucionar o tratar de mejor manera? Muchas gracias. Alguien ha preparado las preguntas, ¿no? Claramente. Dos partes de mi respuesta. La primera es la relativa, o sea, es más genérica, ¿no? Es la relativa a la elaboración de las políticas públicas. La elaboración de las políticas públicas es un tema apasionante, sin duda, y que tiene una componente analítica muy importante, y esa componente analítica es la evaluación. Y es uno de los puntales y de los pilares desde el Ministerio, pero también desde el Gobierno se quiere fundamentar y, de hecho, en los próximos meses, y esto lo anuncié ayer en el Congreso, vamos a crear una agencia de evaluación de políticas públicas. Esta agencia se va a dedicar a informar a los que tenemos que tomar las decisiones de los posibles impactos de las medidas que tomemos, ya sean medidas relacionadas con el sector agrario, medidas relacionadas con el mercado de trabajo o cualquier otra medida, pues tendremos una institución que nos ayude a hacer una valoración de qué impacto van a tener esas medidas, ¿no? Para realizar ese impacto, pues ahí, aunque te parezca que ahora mismo está lejos, las herramientas que se utilizan son las herramientas que estáis aprendiendo vosotros. Entonces, la dinámica hasta llegar a la toma de decisiones tiene que tener ese componente de evaluación, ese componente de impacto, donde efectivamente las aportaciones desde la academia, desde las universidades son fundamentales. De hecho, yo creo que el bagaje en concreto, en mi caso, de haber pasado por esta pata más, diríamos, más analítica, me ayuda también a la hora de reflexionar los distintos elementos de impacto, donde, por supuesto, están impacto en materia laboral, impacto en empleo, en salarios, pero también impacto en desigualdad, es decir, cómo contribuye esto a la redistribución de la renta, impacto en materia de reducción de la contaminación, de emisión de gases contaminantes o de aumento de eficiencia energética. Es decir, que hay una cantidad de elementos donde cada uno necesita de su especialización, pero que en conjunto, como decía antes, tienen que mirarse para ver cuál es el impacto final de una medida, sea cual sea. Luego hay un elemento adicional de complejidad, que es cuando hay medidas que vienen de otro nivel de la Administración, ¿no? Aquí en Extremadura pues, hay medidas a nivel de la comunidad autónoma, hay medidas que corresponden al Estado y hay medidas que corresponden a la Unión Europea, donde la Comisión Europea es la que tiene la iniciativa. Y hay ciertas políticas, como es el caso de la política agraria, que son comunes, es decir, nos hemos dotado de un marco común para, dentro de lo que es el mercado interior europeo, tener una cierta homogeneidad en cómo tratamos a los sectores, ¿no? Y aquí la política agraria y las medidas que tienen que ver con el sector agroalimentario, donde España es líder en muchos casos, pues tienen un componente no solo, diríamos, de producción o no solo productivo o económico, sino también medioambiental, y hay que conjugar esos dos elementos, y ese es precisamente uno de los temas que tiene que ver con la evaluación de cuáles son los impactos de estas medidas para encontrar el punto de equilibrio. Gracias. Yo quería preguntarle, como extremeña que soy, y usted, ministro de Economía, si tienen pensado en su legislatura incluir en los presupuestos alguna cantidad para que funcione bien el tren extremeño.
no va a haber ni una pregunta fácil, ¿no? Ya lo estoy viendo. Ese es un tema que como extremeño yo creo que llevo también pues muy adentro, porque al final, lo hemos comentado antes, venimos de una reunión con los empresarios, con la Cámara de Comercio, y la existencia de una conectividad, de unas infraestructuras adecuadas es sin duda un elemento fundamental, no solo en materia, diríamos, de turismo o personal, sino también, por supuesto, en el ámbito profesional. Y aquí, de hecho, el lunes que viene está aquí en Extremadura el ministro de Transporte. La apuesta por la alta velocidad, por cerrar esa brecha de infraestructuras por parte de este Gobierno está. Y se materializará, como tú bien decías, y se está materializando ya a través de inversión, a través de presupuestos, y hay que avanzar. Y, de hecho, ahí hay un aliado dentro del Consejo de Ministros precisamente para que a nadie se le olvide que hay que seguir avanzando en este caso. Buenos días, enhorabuena por la obtención del cargo. La he escrito porque es un poco complicada hasta para mí escribirla. En la carrera siempre se ha hablado mucho de la tasa natural de desempleo, ¿no? Sobre todo la española, que es una tasa más alta que sobre todo la media europea y la americana. ¿Qué medidas tomaría usted para disminuir esta tasa de paro en nuestro país sin descuidar el bienestar de los empresarios? Esto ya empieza a ser más tribunal opositor que otra cosa. No, pero es una pregunta muy válida y una pregunta importante que me permite también señalar lo que es uno de los objetivos principales también de esta legislatura, que es lo que llamamos el pleno empleo. El pleno empleo tiene muchas definiciones o puede tener matices, pero se puede traducir justo en el objetivo que tú señalabas, ¿no? De reducir nuestra tasa estructural de desempleo, que por cifras, por histórico, efectivamente está por encima de la media europea. Tenemos que europeizar esta tasa estructural de desempleo. Los periodos donde hemos conseguido una tasa de desempleo baja, pues por ejemplo al principio de los años 2000, eran periodos donde el crecimiento que teníamos era un crecimiento desequilibrado, podemos decir, donde estábamos creciendo, en este caso, sobre la base de una burbuja con un desequilibrio exterior muy elevado. Pues bien, esto nos llevó a bajar, pero esa bajada de desempleo que tuvimos, evidentemente, no era sostenida, no era estructural. Estamos ya en una tasa de desempleo por debajo del 12%. Se suele decir, depende de las estimaciones, que la tasa estructural de paro de España está entre el 12, el 13, 14, depende de dónde lo miremos. Pero hemos conseguido llegar a esa tasa de paro con un crecimiento sin desequilibrios. Y ese elemento es una de las patas principales a la hora de hacer una valoración de la estabilidad también en el mercado laboral. El año pasado se crearon 780.000 puestos de trabajo. 4 de cada 10 puestos de trabajo creados en la Unión Europea fueron en España. Entonces, ¿hay que hacer más? Hay que hacer más. ¿Hay que bajar esa tasa? Hay que bajarla. ¿Cómo podemos conseguir, conforme estamos llegando ya a niveles que históricamente han sido difíciles de bajar? Pues seguir con las reformas. Y con reformas, por ejemplo, una de las que yo señalaba esta misma semana, que ayuden, y aquí entra el elemento empresarial también, a ajustar, a casar las demandas que hay de trabajadores cualificados por parte de las empresas con la oferta que tenemos ahora mismo en el mercado laboral. Y aquí recualificación, medidas relacionadas con la formación profesional, todo lo que es ser capaces de ajustar precisamente, si estamos diciendo hay que modernizar nuestra economía, tenemos que crear nuevos sectores de mayor valor añadido, pues bien, hay que acompañar lo que decía anteriormente, la formación de nuestros trabajadores para que sean capaces también de adaptarse, y esta desde luego es una de las patas que yo creo que ayudarán a ir bajando esa tasa. Primero que nada, buenas tardes. Y esta pregunta va a ser un poco más personal. ¿Qué le impulsó a adentrarse en el mundo de la política y si tiene planeado alguna meta tras la legislatura? Gracias.
Pues esa es la más difícil de todas hasta ahora. ¿Qué me impulsó? Bueno, yo cuando lo reflexioné también, pues es que siempre lo piensas, ¿no? El salto desde la parte más técnica a ya tener un cargo con una mayor exposición política, mi manera de racionalizarlo era verlo como un paso natural. Es decir, yo había pasado por todas las etapas anteriores dentro del Ministerio de Economía y me veía preparado para estar al mando, para tomar las decisiones. Y esa fue la principal razón que me llevó a dar el paso. Porque al final yo creo que hay un elemento importante y es poder influir y que tus decisiones tengan un impacto en la vida de la gente con la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y aquí, en este caso, la responsabilidad de los poderes públicos es clara porque estás tomando decisiones que impactan en el día a día de la vida de la gente. Y muchas veces cuando estás en la parte más técnica es muy difícil de ver, lo que haces es dar informes. O sea, una nota del impacto de tal, las previsiones son números, es todo muy frío, pero cuando empiezas a ser consciente del impacto que tienen estas decisiones, y hay ejemplos muy sencillos, toda la agenda que hemos hecho de inclusión financiera. Inclusión financiera para mayores, si recordáis, hace un par de años empezó una campaña por parte de los mayores de nuestro país, liderada por Carlos San Juan, que tenía diríamos un lema muy pegadizo, ¿no? Que era somos mayores, no somos tontos, creo, ¿no? O no somos idiotas, no recuerdo exactamente. Y tuvo mucha atracción porque había una demanda por parte de los mayores en esta, diríamos, creciente digitalización del sector financiero y de demás sectores, de que estaban perdiendo acceso a algo tan suyo como sus ahorros, ¿no? Y el tratamiento y el uso de su capacidad de interactuar de manera personalizada con las entidades financieras. Pues bien, aquí, poco a poco hicimos un trabajo de colaboración con el sector financiero, con los bancos, para ampliar el horario de atención, para tener los cajeros adaptados también a los mayores, para ampliar la atención telefónica. Y esta es una de las cosas donde ves el impacto rápido, donde de repente en unos meses diríamos que ese elemento negativo con respecto a la actuación de las entidades va cambiando y los mayores empiezan a notar que hay una cierta mejora. Digo esto como inclusión a nivel rural, donde hicimos una identificación de pueblos en España donde no hubiera acceso a atención personalizada financiera, sobre todo a aquellos pueblos de mayores de 500 habitantes, y ahí hicimos una actuación también junto con la banca. Pues ahí vas viendo en el día a día cómo este tipo de actuaciones pueden tener un impacto. Y el resto es muy parecido. Y me había preguntado, tenía otra segunda pata. ¿Qué voy a hacer después? No tengo ni idea. Aquí me cuesta mucho pensar más allá de esta etapa, ¿no? Es tan absorbente en el buen sentido que ya veremos cuando llegue. No me preocupa, la verdad. Bueno, usted ha mencionado antes que no solo es importante la formación en economía, sino en disciplinas como la psicología, la matemática, sociología y demás. ¿Cómo afecta o cómo influyen las corrientes de pensamiento y filosóficas a la hora del trabajo de un economista? Bueno, hay una respuesta muy clara que es que te abre la mente. Y yo creo que hace poco había un discurso también de la propia presidenta del Banco Central Europeo con respecto a los economistas y a lo enfocados que estamos en nuestros modelos y modelo y lo que salga del modelo. Y el tener una visión más abierta de la historia económica, de la filosofía en general o de aspectos sociológicos, lo que te hace es enriquecer tu forma de trabajar, y ese enriquecimiento te hará, a la hora de plantearte tomar una decisión, pues tener muchos más argumentos para tomarla, y en ese sentido yo creo que todo lo que aporte, todo lo que te dé valor añadido, te hace una persona más valiosa en tu institución. No solo es saber programar, sino, como os decía antes, hay que saber el input que hay que darle también. Buenos días, yo he escrito mi pregunta también porque es un poco aquí.
Es sabido el creciente problema de la despoblación y el éxodo rural que Extremadura tiene, que en su mayoría se compone de población rural, que está sufriendo cada vez más de forma acelerada. En aldeas como la mía, de 500 habitantes, por ejemplo, el número de alumnos de educación primaria ha pasado de 80 a 15 niños en los últimos 10 años. Quisiera saber, desde el punto de vista económico, qué objetivos, fondos o acciones concretas se plantean para frenar la despoblación en pueblos con menos de 1.000 habitantes. Y me reitero que a corto plazo y en concreto. Gracias. Joder. Muy bien, muy bien. Esto casi nada tampoco, ¿no? ¿Esto viene de los profesores o lo sufren los profesores? A ver, no, muy bien, me parece una pregunta muy certera y que viene muy al caso. Aquí, vamos, yo también de primera mano, viniendo de un pueblo de 900 habitantes, pues vas viendo, ¿no?, en los últimos años, en las últimas décadas, como el pueblo pues poco a poco va perdiendo población, por una parte porque la gente mayor pues va desafortunadamente desapareciendo y por otra parte porque los jóvenes les cuesta encontrar muchas veces esas oportunidades de trabajo y vamos pasando de pueblos más pequeños, van yendo a pueblos intermedios y muchos ya se terminan yendo a las grandes ciudades. Y esto tiene un impacto, esta despoblación rural tiene un impacto, un agravante en materia económica, por supuesto, pero en materia medioambiental también. No se cuidan igual los campos, los montes, las sierras, lo vemos en los incendios también en verano, es decir, que es un elemento fundamental a la hora de pensar o de repensar toda la política económica. Entonces, que tiene muchas derivadas, como decía, tiene derivadas medioambientales, tiene derivadas industriales, tiene derivadas, por supuesto, laborales, familiares, es un conjunto, me dices, no, medida concreta, bueno, pues es que son tantas las medidas en las que hay que afectar que costaría, diríamos, quedarse con una sola, pero para que veáis, por ejemplo, en el Gobierno hay una pata específica de reto demográfico. El reto demográfico, pues que no es el mismo, a lo mejor en Castilla y León, donde los pueblos pueden ser de 50, de 100 habitantes, que el que pueda ser en Extremadura o Andalucía, donde todavía tenemos pueblos un poco mayores, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que aquí esa reflexión sobre qué hacer en materia de despoblación del mundo rural, la estamos haciendo cada uno dentro de nuestro ámbito. Os daba un ejemplo muy claro hace unos minutos, en el tema de inclusión financiera, de cómo tenemos que ser capaces de que los pueblos sigan teniendo acceso a una forma de atención personalizada en el ámbito financiero, es decir, incluso los pueblos de menos de 500 habitantes. Para los pueblos de menos de 500 habitantes, una de las soluciones que hemos encontrado y en las que estamos trabajando es utilizar a correos. Por ejemplo, correos o los carteros son hoy día la única institución que va todos los días a todos los pueblos de España. Entonces, evidentemente, esto es una riqueza que tenemos que aprovechar y explotar. Y aquí hablamos con las entidades financieras para que tuvieran acuerdos con correos para que la gente pueda operar con el cartero. Yo le pueda pedir efectivo al cartero. No hace falta que tenga un cajero en mi pueblo, el cartero me puede dar efectivo y yo puedo operar con mi tarjeta, con correos. Que pueda pagar facturas, que pueda pagar impuestos, pues estamos trabajando precisamente porque esto ayuda a que la gente pues, tenga un mayor nivel de confort o de comodidad viviendo en su zona. Más medidas concretas, la conectividad, el 5G. Si yo tengo una buena conectividad, estamos en un momento de trabajo remoto después de la pandemia, donde el mundo en ese sentido está cambiando, el mundo del trabajo. Y hay mucha gente que está aprovechando para salirse del corazón de las grandes ciudades y volver también a un entorno más rural. Pues aquí otra de las medidas concretas es conectividad 5G en el 100% del territorio. Pues bien, estos son el tipo de medidas donde efectivamente cada uno en su ámbito pues estamos intentando pues, mantener una visión coherente, ¿no?, para afrontar este reto. Hay más, está elementos relacionados con la reindustrialización de ciertas zonas.
con ello tiene que estar o tiene que ir de la mano también la presencia de viviendas, de zonas de habitabilidad a un precio más o menos razonable o incluso asequible, dependiendo de dónde estemos hablando. Es decir, que no es tan sencillo como una medida, pero sí que es cierto que hacen falta medidas explícitas y concretas. Bueno, yo quería preguntarle sobre el salario mínimo interprofesional, si fuese posible que se dividiese según regiones, ya que, por ejemplo, en Madrid resulta escaso debido al elevado coste de vida, mientras que aquí perjudica al pequeño empresario y al autónomo a la hora de crear empleo. Es otra pregunta estupenda. El salario mínimo interprofesional es uno de los ejemplos donde los economistas hemos aprendido mucho estos últimos años. Si vamos a hace 3 o 4 años y miramos la evidencia empírica, los estudios que hablaban del impacto de la subida del salario mínimo, lo que teníamos era unos análisis donde más o menos los resultados eran muy negativos con respecto al impacto directo en empleo de la subida del salario mínimo. La realidad que hemos visto en España en los últimos 4 o 5 años, cuando hacemos incluso una evaluación ya a posteriori del incremento que ha sido muy fuerte, hasta por encima del 50% en los últimos años en el salario mínimo, es que esa evidencia histórica que se utilizaba antes no se ha traducido en un impacto en la realidad. Es decir, el impacto que se ha visto en términos de empleo es muy marginal y, al contrario, el impacto neto del efecto positivo de subir las rentas de esas familias que estaban en ese nivel de salario mínimo ha supuesto reinvigorar o vigorizar, ¿no?, la economía en muchos aspectos, incluyendo, por supuesto, consumo privado. Los hogares con menos renta son aquellos que tienen una mayor propensión marginal a consumir, son aquellos que van a tirar más del consumo, y eso lo estamos viendo en el patrón de crecimiento. Esto es positivo para las empresas, por supuesto, pequeño comercio, turismo rural, empresas que aquí en Extremadura se están viendo también beneficiadas por esto, más allá de un elemento de justicia, de redistribución, donde ¿quiénes son los perceptores del salario mínimo interprofesional? En su mayor parte mujeres y en su mayor parte jóvenes. Es decir, que hay un elemento de cohesión social adicional, y cuando decía anteriormente que tenemos que ver el impacto de las políticas de manera conjunta, este es otro gran ejemplo. Y yo creo que es otro elemento de humildad, ¿no?, para todos los economistas en este caso. Así que gracias por la pregunta. Bueno, última pregunta. Reitero que quien quiera hacer preguntas se quede por favor aquí cuando finalice este acto, para que le tomen nota o le graben su pregunta y el señor ministro se las contestará en diferido. Muchas gracias. Buenas tardes, y mi pregunta es que uno de los mayores problemas en España es su baja productividad, siendo una de las más bajas de la Unión Europea. ¿Cuáles cree que son sus causas y qué medidas tiene pensado tomar el Ministerio para solucionar el problema? Esto es más duro que las entrevistas que hemos estado haciendo. Efectivamente, la productividad es uno de los mayores retos que ha tenido la economía española en las últimas décadas, y también es uno de los grandes objetivos de esta legislatura. Lo contaba en el Congreso esta misma semana. Uno de los ejes principales de actuación es la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Y aquí, de nuevo, una de las maneras en las cuales lo estamos enfocando es pensar en la distribución, en la demografía empresarial que tenemos en España. Tenemos, cuando lo comparamos con Europa, un tamaño medio de empresa mucho más bajo que el tamaño europeo. Y esto, la causalidad hay que estudiarla en detalle, pero la correlación que hay entre el tamaño de la empresa, la productividad, la competitividad, es decir, la capacidad de llegar a mercados fuera de España, y, por supuesto, también la atracción de capital humano con talento, salarios mayores. Este círculo positivo es el que queremos afectar a lo largo de esta legislatura. Es decir, tomar medidas mirando, por ejemplo, posible acceso a financiación, mirando, por ejemplo, cargas o trabas administrativas, mirando todas las dimensiones donde podamos ayudar a las empresas en su fase de crecimiento. Y esto es una forma clara, y aquí pues, el objetivo también es muy cuantificable y es muy claro, es cambiar esta demografía y llevar, de nuevo, como decíamos con el mercado de trabajo, hablamos de europeizar el mercado de trabajo, pues en este ámbito también tenemos que ayudar a nuestras pymes a que crezcan y sean más productivas.
sin duda hay más preguntas interesantes, pero desafortunadamente el ministro debe abandonar ya el encuentro y la ponencia. De tal manera que se van a recoger las preguntas que aún han quedado pendientes y se le trasladarán para que las respondan. Muchísimas gracias al señor ministro por su presencia y por las respuestas tan detalladas y tan clarificadoras que ha dado, a todos los que habéis intervenido y a todos ustedes por la presencia. Se va a hacer una foto ahora en este momento antes de su marcha. No sé, sí, dicen que sí. Creo que alguien tiene un gran angular por ahí. Si me permite un momento, señor. Permite, estoy aquí. Soy Venceslao, la persona que sustituyó en el puesto a Lola Benítez, y yo creo que hoy es un día que la recordemos porque hace 21 años sí estaba ella aquí, más de una vez te abrió la puerta. Me ha tocado sustituir a la persona que yo creo que ha sido la mejor consejera de esta universidad. Evidentemente no voy a luchar por ser como ella, pero como ella consideraba aquí que ella era la facultad y todo lo demás eran sus hijos, pues hoy diría estoy muy orgullosa de haber parido un hijo como tú.